Bueno, muy bien. Bienvenidos entonces a esta nueva clase de apoyo de niños y adolescentes. En esta oportunidad vamos a repasar la unidad número 4. Es una clase un poco descriptiva, podemos decirlo así, porque vamos a describir algunas de las enfermedades que son prevalentes en la infancia. ¿Sí? En oportunidades anteriores hemos visto acerca de promoción, de prevención. Ahora vamos a ver específicamente cuáles son las enfermedades y algunas estrategias para prevenirlas o cuando ya están, como por ejemplo las estrategias de IEPI o la descripción de las enfermedades en sí y la inmunización, lo que previene esa enfermedad, la vacuna que previene esa enfermedad. ¿Bien? La unidad número 4 se llama detección precoz y tratamiento efectivo de las enfermedades prevalentes de la infancia. Bien. La cátedra comienza hablándoles un poco de la historia del estilo natural de la enfermedad. ¿Sí? Recordemos que tiene 3 etapas, que es la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. ¿Sí? Previo a eso, tenemos que saber que las enfermedades tienen 2 periodos, el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. El que nos tiene que interesar a nosotros, y que es muy importante que lo tengamos en cuenta, es el periodo prepatogénico, porque es aquí donde nosotros podemos ayudar a los niños y a las familias a prevenir las enfermedades. ¿Bien? Es el momento más importante, como decir. Y con respecto a la prevención primaria, secundaria y terciaria, la prevención primaria tiene que ver justamente con esto, con la promoción de la salud. ¿Qué promovemos nosotros? Y promovemos estilos de vida saludables. ¿Qué es lo que es un estilo de vida saludable? Ya todos lo sabemos. Tener una buena alimentación, el tema de la vivienda, el estado que tiene la vivienda, la educación, la asistencia a los controles médicos. El niño tiene que ser controlado periódicamente, porque recordemos que está en una etapa de crecimiento y desarrollo, y se debe controlar que ese crecimiento y desarrollo sea acorde a la edad que tenga, que sea correcto. Entonces es muy importante de que el niño acuda al médico periódicamente. Y no esperar a que el niño se enferme para llevarlo al médico. Hay que crearle la costumbre a las mamás o a la familia en general, porque no solamente la mamá se ocupa de los niños, pero decimos la mamá porque es la que más está, todos lo sabemos, a que concurra periódicamente al centro de atención primaria de la salud, ¿bien? Las APS. Luego está la prevención secundaria, ¿sí? En donde aquí sí ya hay un diagnóstico y tratamiento precoz de alguna enfermedad. Y por último tenemos la prevención terciaria, que esto es tiene programas de rehabilitación. ¿Bien? Eso es un resumen más o menos de lo que es la historia natural de la enfermedad. Que la vemos a la historia natural de la enfermedad porque justamente vamos a ver varias enfermedades en esta unidad de los niños. Bueno, ¿de qué se enferman los niños y adolescentes? Bueno, de muchas cosas. Principalmente cuando son más chiquitos, los lactantes, lo principal son las enfermedades respiratorias. Es muy normal de que ingresen al servicio de pediatría niños con problemas respiratorios. ¿Sí? Y tenemos enfermedades respiratorias en las altas y bajas. ¿Sí? Las altas no son tan peligrosas porque puede ser un resfrío, una laringitis, una faringitis, ¿sí? Una otitis también. Pero las otras, las de las bajas, son un poco más graves, si podemos decir, ¿no? Una bronquitis o una bronquiolitis en el caso de que sea un neonato. La neumonía es una de las más graves, que tiene un tratamiento que incluye una internación en una institución y demás. ¿Sí? Por eso decimos que es una de las más graves. Y puede comprometer mucho el tracto respiratorio. ¿Sí? Un poquito más adelante, cuando veamos los cuadros de IEPI, vamos a hacer hincapié en estas enfermedades respiratorias para que veamos nosotros
cómo podemos detectar una enfermedad respiratoria y cómo podemos actuar frente a cada una de las categorías de las enfermedades respiratorias, ¿sí? Bien. Sin embargo, no son las únicas enfermedades que tienen los niños, ¿sí? También tienen enfermedades intestinales, ¿sí? Como las diarreas, que también vamos a ver los cuadros de IEPI. ¿Qué otro tipo de enfermedades teníamos? Bueno, que afectan a la garganta y al oído también. Vamos a ver otro cuadro más de IEPI. Y después están las parasitosis, que tenemos una gran variedad de parásitos, ¿sí? Que ya las vamos a ver a continuación. No vamos a ser tan detallados, ¿sí? Porque eso lo tienen ustedes en los apuntes, en la bibliografía, pero sí vamos a hacer mención para diferenciarlos unos de otros. Antes de eso, quisiera hacer algunas generalidades, ¿sí? Y con respecto a los parásitos. Hay un término que se llama parasitismo, que está relacionado con esto de los parásitos, que es la interacción biológica entre dos organismos, en la que se ve beneficiado el parásito. En este caso, los organismos son el huésped, que seríamos nosotros, y el parásito. Cuando se ve más beneficiado el parásito, ¿sí? Estamos hablando de estas enfermedades parasitarias. Tenemos los diferentes tipos de parásitos, que son protozoos, helmintos y artrópodos. Los protozoos son unicelulares. Los helmintos son la mayor cantidad que existen, de todos los parásitos, la mayoría son helmintos. Los otros, los artrópodos, son aquellos que son transmitidos por insectos, ¿sí? Ya vamos a ver algunos de ellos como los escorpiones o alacranes, los famosos alacranes. Bien, otra cosa que quería que tuvieran en cuenta es los términos endoparasitismo y ectoparasitismo. Endoparasitismo es cuando ingresa el parásito al organismo del niño y lo afecta, y ectoparasitismo se refiere a lo externo al organismo, como por ejemplo lo que mencioné recién, los artrópodos, ¿sí? Piojos, arañas, escorpiones. Tiene que cumplirse determinadas condiciones para que el niño pueda desarrollar una parasitosis. Tiene que ver, por ejemplo, con la situación del huésped, o sea, la susceptibilidad que tenga el niño, ¿sí? Por ejemplo, si el niño está vacunado o no, ¿sí? Otra cosa que tiene que ver con todo lo que tiene que cumplirse para que el niño tenga una parasitosis, tiene que ver con el medio ambiente, ¿sí? Como por ejemplo el suelo, ¿sí? El agua contaminada, el consumo contaminada, la exposición a las cloacas, o sea, el medio ambiente, el clima, ¿sí? El frío, el calor, porque todo esto hace que los parásitos vivan en esos ambientes. Y los factores dependientes del agente, ¿sí? Hablamos de la susceptibilidad del huésped, pero también los factores dependientes del ambiente, del agente. ¿El agente en este caso quién es? El parásito, ¿sí? Y el parásito se cría y vive en determinado ambiente, ¿sí? Puede ser ambiente húmedo, ambiente cálido, ¿sí? O sea que los factores dependientes del agente también tienen que ver en esta triada. Bien, eso es todo con respecto a el parasitismo. Vamos a ver ahora algunos de los parásitos. El más común de ellos es la enterobiósis, que son las famosas lombrices. Estos parásitos se alojan en los intestinos, ¿sí? Es importante de que el niño tenga un buen hábito de lavado de manos, ¿sí? Porque cuando se llevan la mano a la boca a los niños es cuando generalmente se llevan parásitos al organismo, ¿sí?
Bueno, uno de estos, como dijimos entonces, es la enterobiosis o las lombrices, como se suele decir vulgarmente. ¿Sí? La Giardia lambia es otro más. Esto es un quiste en forma de huevo, ¿sí? Que se aloja dentro del organismo, y esto se contagia a través de el agua contaminada. ¿Sí? Agua contaminada. Por eso es tan importante que todos tengan acceso al agua potable, ¿sí? Porque las personas que no tienen agua potable son susceptibles a este tipo de enfermedades, ¿sí? Después tenés la ascarosis lumbricoides, ¿sí? El minto neumotodo intestinal, que es otra lombriz, ¿sí? Que pasa por varias partes del organismo, ¿sí? Por el hígado, por el intestino. Todo esto se previene, como lo que decía recién yo, con el lavado de manos, ¿sí? Y el ingerir alimentos que estén limpios y agua potable. Después está la sarna o la escabiosis. El método, esto como un sarpullido, un prurito. El prurito es cuando son esos granitos que tienen un líquido dentro. Bueno, esta es la sarna o la escabiosis. Se contagia de persona a persona, o sea, una persona que lo tenga, por contacto de piel a piel puede contagiar. Cuando esto ocurre, cuando uno de los integrantes de la familia tiene esta infección, no es una infección, es una hepatitosis. Justamente porque el organismo, como no lo dije antes, el organismo puede ser atacado por bacterias, virus o parásitos, ¿sí? Algo que no habíamos visto antes. Cuando uno de los integrantes de la familia está con este tipo de parásitos, bueno, lo que se hace es no compartir la ropa de cama, no compartir las toallas, ¿sí? Hasta que este parásito se vaya, ¿sí? Después tenemos la pediculosis. Esta entra dentro de los artrópodos, ¿sí? ¿Quién no ha tenido piojos cuando ha sido niño? Y bueno, ¿y esto en qué edad se da? De los piojos, en la edad escolar, cuando los chicos van a la escuela. Cuando los chicos van a la escuela, se comparten entre ellos los piojitos, ¿sí? No hay un tratamiento que prevenga la pediculosis, no hay una vacuna que prevenga la pediculosis. Lo que se puede hacer sí es tratarla, ¿sí? Con algunos productos. Lo importante es no dejarla avanzar, ¿sí? Porque si bien el piojo tiene una vida media de un mes aproximadamente, coloca como 200 huevos por piojo, ¿sí? Entonces la proliferación es continua. Entonces por eso hay que evitar que continúe esa proliferación y bueno, matarlos. Y por último, los artrópodos. Los artrópodos, acá tienen que ver todo tipo de insectos, como por ejemplo las arañas, el alacrán, ¿sí? Tenemos que conocer cuál es el alacrán, el ponzoñoso y el que no. El que no es ponzoñoso es el clarito, ¿sí? Ese es el ponzoñoso, el peligroso, vamos a decir. Por supuesto de que existen antídotos que evitan que el veneno circule por todo el organismo y sea dañino para el niño, ¿sí? Es peligroso, porque puede provocar hasta la muerte, ¿sí? Es peligroso. Por eso la importancia de, primero, prevenirlos, ¿sí? ¿Cómo se previene? Y bueno, los alacranes viven en la leña, ¿sí? Entonces siempre hay que mantener limpieza en el patio, dentro del hogar, para que estos no se reproduzcan, ¿sí? Los alacranes también se alimentan de insectos y cucarachas. Entonces, si nosotros tenemos esto en la casa, tenemos cucarachas, tenemos insectos, ¿sí? Significa que vamos a atraer a estos bichos, a estos artrópodos, los alacranes, ¿sí? ¿Qué se hace cuando un alacrán pica a un niño? Se lo lleva urgente al centro de atención
En la APS tienen antídotos y se le colocan. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de los cuadros de IEP. ¿Se acuerdan que lo primero que yo le había mencionado, las primeras enfermedades, o las más comunes, más frecuentes en los lactantes, por supuesto que en todos los niños, ¿no? Pero generalmente en los lactantes eran los problemas respiratorios, ¿sí? Y uno de los más graves de las enfermedades respiratorias son las neumonías, ¿sí? Son enfermedades que se pueden, que tienen un tratamiento, pero que a veces requieren hasta una internación. Nosotros en la UTI pediátrica atendimos muchos niños con neumonía y muchos de ellos, al estar en la unidad de terapia intensiva, requieren de ventilación mecánica, ¿sí? Así que miren ustedes la magnitud que tiene una neumonía. No quiere decir esto que todos los niños que tienen neumonía van a tener así, un respirador, ¿no? Pero estoy hablando de la magnitud que tiene la enfermedad. Y esto, a través de la estrategia de IEPI, nosotros podemos detectarla, ¿sí? Cuando un niño ingresa al consultorio o al centro de salud, vamos a decir, transmitiendo que tiene un problema de respiratorio, bueno, lo que podemos observar nosotros es la respiración rápida. Esto ya para que tomen nota con respecto a la valoración. Podemos observar una respiración rápida, un aleteo nasal, ¿sí? Porque están como pidiendo oxígeno, ¿sí? Un tiraje subcostal. Creo que ese tiraje subcostal es cuando se retrae, ¿sí?, el abdomen y ustedes pueden ver las costillas, ¿sí? Es una retracción bastante profunda, ¿sí? Y rápida, ¿sí? Ese es el tiraje subcostal. Y lo que podemos ocultar, lo que podemos escuchar, es la sibilancia y el estridor. La sibilancia es como lo dice como lo dice la palabra, es un silbido que se escucha cuando ingresa el aire al organismo, ¿sí? Al estar las vías muy inflamadas o cerradas, ¿sí? Se achica la luz por donde tiene que pasar el aire y produce este silbido, ¿sí? Y el estridor es crepitante, eh, es como un ronquido, ¿sí? Podemos escucharlo, ocultarlo, la sibilancia la podemos ocultar con el estetoscopio, ¿sí? Pero también suele ser audible cuando cuando está muy cerrado el niño, es audible así, no hace falta ningún estetoscopio, ¿no? Lo mismo que el estridor, ¿sí? Hay niños que tienen muchas secreciones y se escucha ese estridor. Con respecto a las respiraciones, que yo recién le hablaba de las respiraciones rápidas, bueno, hay que considerar la edad que tiene el niño, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos una frecuencia respiratoria normal. Nosotros los adultos tenemos una frecuencia respiratoria de 16 a 20 respiraciones por minuto. Los ancianos de 14 a 20. Pero los niños, ¿sí?, y los lactantes más que todo, tienen una frecuencia más activa, ¿sí? Los niños menores de 12 meses tienen 60 o más respiraciones por minuto cuando es respiración rápida, ¿sí? Hasta 60, bueno, podemos considerarlo como normal. De 2 a 11 meses, hasta el año, hasta casi el año, ¿sí?, 50, hasta 50 respiraciones por minuto. Ya más respiración por minuto, respiración rápida. Y por último, de 11 meses a 5 años, que es hasta lo que envuelve la estrategia IEPI, son 40 respiraciones por minuto, ¿sí? Fácil, 60, 50, 40. ¿Sí? No hay otra. Antes de continuar con el cuadro de IEPI, esta es la valoración que van a hacer, ¿sí? Pero antes de continuar con ese cuadro de la respiración, hay uno que es más importante y que es el primero que nosotros tenemos que descartar rápidamente antes de comenzar con cualquier tipo de valoración que hagamos.
Supóngase de que la mamá venga y me dice que el niño tiene fiebre, ¿sí? O que el niño tiene diarrea, o que el niño tiene dificultad para respirar. Cualquier sea el problema que sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer sí o sí es el primer cuadro de IEPI, que es descartar los signos de peligro en general. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo verificar si hay signos de peligro en general? Son 4 cosas que yo tengo que verificar. Tengo que preguntarle a la madre si el niño puede beber o tomar el pecho materno en el caso de que sea un lactante. Si puede beber, si vomita todo lo que ingiere, si ha tenido convulsiones, eso es lo que tengo que preguntar. Y observar si el niño está letárgico o inconsciente. Hay una diferencia entre la somnolencia y estar letárgico. ¿Sí? La somnolencia es justamente esto, cuando el niño está medio dormido, pero si yo hago un aplauso, ¿sí? O le hablo, el niño me direcciona la mirada, ¿sí? En cambio, un niño letárgico tiene la mirada perdida, podemos decir así, ¿sí? Y es un caso mucho más grave, ¿no? Nosotros podemos hacer una palmada, hablarle, gritarle, y el niño no nos va a responder, ¿sí? No va a haber respuesta. Ese es un niño letárgico. Bueno, observar si está letárgico o no. Si tiene uno solo de estos signos, ¿sí? Que cuando yo les hablo a usted que le podemos preguntar a la madre esos tres interrogantes, pero también lo podemos comprobar, ¿sí? Por ejemplo, en la primera pregunta es si puede beber o tomar el pecho materno. Lo que podemos hacer es nosotros darle con un vasito un sorbo de agua y observar si le puede tragar o no, ¿sí? Si lo vomita una vez que lo tragó. Con un solo signo de eso, ya tenemos un signo de peligro en general. Lo que hay que hacer es referir urgentemente al hospital. ¿Se acuerdan lo que yo les explicaba en la clase anterior sobre referir, sobre referencia y contrarreferencia? Referencia es cuando yo derivo el niño de una institución de menos riesgo a una de mayor riesgo, en donde el niño necesita otro tipo de atención, con otras herramientas, con otro tipo de personal sanitario y con otra complejidad, ¿sí? Esa es la referencia. Y la contrarreferencia es cuando ese niño ya fue tratado, fue curado, regresa nuevamente a la atención primaria de la salud para los controles periódicos y rutinarios, ¿sí? Bueno, por eso cuando dices referir urgentemente al hospital, porque estamos en esto, la referencia a un lugar donde pueda ser atendido. Bien. Esto sería con respecto al primer cuadro que tienen que ustedes analizar, más allá de la enfermedad que el niño tenga o el motivo por el cual asiste al centro de salud. Siempre está este cuadro primero. Ahora sí, el segundo cuadro habla acerca con respecto a si tiene tos o dificultad para respirar, ¿sí? Un poco de la valoración ya lo mencionamos, pero acá sí hay una pregunta muy importante que tenemos que hacerle al madre, que es ¿cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace que tiene esta dificultad para respirar? ¿Y por qué preguntamos cuánto tiempo hace? ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Por qué creen ustedes que el tiempo es importante? Puede ser porque podemos saber si es crónico el problema o es del momento. Muy bien, esa puede ser una respuesta, ¿sí? Sí, porque puede ser crónico, puede ser un asma, ¿sí? O Pero, también por haber, para sí, no, como es que si pasan más de 6 horas, o sea, ponerle 12 horas, ya es un chico con mucho más riesgo, ahí nomás lo tenés que hacer internet y todo. bien, puede ser. Bueno, lo que me está diciendo es que
me estás hablando de algo muy importante que es el factor tiempo, que me estás diciendo que a medida que pasa más tiempo, más peligroso puede ser. Bueno, las enfermedades respiratorias, ¿sí?, exigen del organismo que compense esa dificultad para respirar, ¿sí? Y esa compensación de la dificultad de respirar requiere de esfuerzo. El niño, ¿sí?, tiene que expandir su tórax para que sus pulmones puedan trabajar con normalidad. Y esto cada vez se hace más costoso, ¿sí? Entonces se produce un agotamiento del niño, ¿sí? Entonces, mientras más tiempo pase, ¿sí?, más el niño más agotado va a estar, ¿sí?, y más propenso va a estar a la gravedad de esta dificultad respiratoria, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber si tiene tos de ese día, o si hace varios días que viene con tos, si hace varios días que viene con la dificultad para respirar. Porque si hace varios días que viene con la dificultad para respirar, seguramente ya tenemos instalada una enfermedad respiratoria. En cambio, si lo agarramos, lo detectamos a tiempo, ¿sí?, la madre me lo trajo rápido, detectó que tenía una dificultad para respirar y me lo trajo rápido, quizás podemos evitar a que avance esta dificultad para respirar a un problema mucho más grave. Por eso es importante preguntar siempre primero, ¿cuánto tiempo hace? Después observar y escuchar lo que ya hemos dicho antes, la frecuencia respiratoria, si hay tiraje subcostal, ¿sí?, auscultar si hay sibilancias o estridor. Y todo esto mientras el niño está tranquilo. Porque si el niño, por ejemplo, está llorando, ¿sí?, no vamos a poder valorar su respiración. Porque va a estar agitado, porque va a estar nervioso, porque va a estar alterado, ¿sí? Entonces, no va a ser clara este tipo de valoración, ¿sí? Una vez que ya hemos hecho esta valoración, ¿sí?, vamos a poder clasificar la enfermedad respiratoria que tiene el niño, ¿sí? La más grave de todas, que está en rojo, es la neumonía grave, ¿sí?, o alguna enfermedad muy grave que esté relacionada con el aparato respiratorio, ¿sí?, porque no solamente es la neumonía. Puede ser una bronquitis que esté muy avanzada, ¿sí? Cualquier signo de peligro en general que tenga el niño, o tiraje subcostal, ¿sí?, o estridor estando en reposo, nos va a indicar que tiene una neumonía, ¿sí? Bueno, lo primero que se hace es se le administra un antibiótico, bajo indicación médica, ¿sí?, se le coloca la primera dosis de antibiótico. Si tiene sibilancias, ¿cómo broncodilatamos al niño? Recuerden que yo le dije que la sibilancia se producía porque el vaso, el bronquio, si está muy cerrado, disminuye la luz por donde pasa el oxígeno y se produce ese silbido, ¿sí? ¿Cómo yo broncodilato? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Con broncodilatadores, por ejemplo, con las nebulizaciones o los PAF, ¿sí? Estamos acostumbrados a decir PAF, ¿sí?, pero en realidad la manera correcta de decir es una medicación en forma de aerosol, ¿sí? En forma de aerosol son los PAF, y en forma de gotitas son las nebulizaciones, y que entra con el vapor. Salbutamol, todos esos. Sí, bueno, tenemos varios: salbutamol, ipratropio, budesonide, seretide, ¿sí? Bueno, bajo prescripción médica, entonces hacemos la broncodilatación, ¿sí? También disculpa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Emilio? Estoy escuchando ahí y, digamos, también es muy bueno, a veces cuando no tienen nebulizador y no tienen los medios para adquirir, digamos, esta medicación, el baño, el vapor en este caso, o cuando te bañas, afloja los bronquios, en este caso el baño, con vapor. Sí. Me acuerdo, eso que me decís vos, me acuerdo antes, las madres calentaban una olla de agua caliente con hojas de eucaliptus y nos ponían la cara al frente de la olla tapado con una toalla para que respiráramos ese vapor. Peligrosísimo, eso ya no se hace más, eso, no se debería hacer más. No, pero yo por ejemplo, sufro mucho de bronquitis. No se están haciendo, sí, pero cuando te bañas, el mismo vapor te genera y te ayuda.
la secreción. Como decís vos, con el baño, con abrir la ducha ya es suficiente. ¿Sí? Justamente estaba hablando de eso, de cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, ¿sí? Como lo estás describiendo, que es respirar simplemente con abrir la ducha nomás, que salga el vapor, ya es suficiente. Si no, todo lo otro que hacía, no, eso no, nada de ollas calientes ni nada de eso. Es muy peligroso todo eso. Sí te puede tapar el bronquio porque te puedes quemar vivo. Bien, el tratamiento entonces con el vapor. Y referir urgentemente al hospital. ¿Por qué lo referimos urgentemente al hospital? Porque estamos diciendo de que tienen una neumonía grave o una enfermedad respiratoria grave, ¿sí? Y va a necesitar de quizás una vía periférica para pasarle hidrocortisona o algún antibiótico. Entonces, no vamos a poder hacer eso en la atención primaria de la salud porque no tenemos los elementos, ¿sí? Ni a ver si el niño necesita asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? Bueno, por eso está lo de la referencia. Después en amarillo está la neumonía, que si el niño tiene una frecuencia respiratoria alta, una respiración rápida, ¿sí? Y también tiene una sibilancia, ¿sí? Bueno, estamos frente a una neumonía. ¿Qué hacemos frente a la sibilancia? Lo que dijimos recién, broncodilatadores. El médico le va a prescribir un antibiótico durante 7 días. ¿Sí? ¿Y qué más? Bueno, hacer un seguimiento 2 días después. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tenemos que decirle a mamá, volver dentro de 2 días. Porque tenemos que ver cómo sigue tu niño, ¿sí? Frente a una neumonía, no podemos decirle, bueno, mamá, sí, tómense esto y chao. No, tenemos que hacer un seguimiento. Cuando ustedes vean la palabra seguimiento, rápidamente traigan a la cabeza esto. Mamá tiene que venir tal día. En este caso, el seguimiento se hace 2 días después, cuando hablamos de una neumonía. ¿Sí? Bueno, y por último, cuando no tiene ninguno de los signos mencionados anteriormente, bueno, es que no tiene neumonía. Tiene otra enfermedad, generalmente de las vías respiratorias altas. Puede tener un resfrío, puede tener una gripe, ¿sí? Puede tener bronquitis. Cuando pasa eso, ¿sí? Se le pregunta a la mamá si este resfrío lo tiene hace más de 30 días, porque si lo tiene hace más de 30 días, yo le tengo que mandar al chico con un alergista o con otro especialista para ver por qué el niño tiene esto durante tantos días, ¿sí? Se puede convertir en algo crónico si no lo tratamos. Tratar las sibilancias si les llega a tener, ¿sí? Aliviar el dolor de garganta y decirle a los padres de que regresen a los 5 días, ¿sí? Para ver si, para hacer una evaluación, ¿sí? Cuando hacíamos una comparación entre los cuadros de IEPI y el proceso de atención de enfermería, decíamos que en esta última instancia, en esta última columna, se incluía la evaluación. Y es por esto, porque nosotros estamos continuamente diciendo al padre, o a la madre, o al cuidador, quien sea que esté con el niño, que regrese. Cada 2 días, cada 5, cada 1 semana, de acuerdo a lo que tenga. Y eso corresponde justamente a la evaluación. ¿Bien? Bueno, después hay algunas características que tiene la neumonía, ¿sí? Como su agente infeccioso, ¿sí? Que él es el Streptococcus pneumoniae o neumococo, ¿sí? Hay una vacuna para esto, la vacuna del neumococo, ¿sí? O la Prevenar 13, que se coloca en 2 dosis y un refuerzo. Esto es a los 2 meses, a los 4 meses y a los 12 meses. Son 2 dosis, cuando cumple el año se le coloca el refuerzo, digamos. ¿Sí? Así que 3 veces lo vamos a vacunar por eso, por la neumonía. Bien, ¿qué más con respecto a esto? Bueno, además de la neumonía, podemos mencionar, ya que hablamos de las enfermedades respiratorias, podemos hablar acerca de la infección
por meningococo también. Esta es una enfermedad bacteriana, ¿sí? Y también la inmunidad que tiene es la de la vacuna, ¿sí? La vacuna del neumococo es la Menveo, ¿sí? Que se coloca en 2 dosis también, igual que la neumonía. Nada más que en lugar de ser a los 2 y 4 meses, es a los 3 y 5 meses. Y después el primer refuerzo es a los 15 meses. Recordemos que la neumonía era 2 y 4 meses y después del año. Bueno, esta es la del meningococo, la Menveo, es a los 3, 5 y en vez del año a los 15 meses, ¿sí? Y después, cuando los niños son adolescentes, a los 11 años, se le vuelve a colocar la vacuna del meningococo junto con los otros dos. Recuerden que ya cuando veamos adolescentes vamos a ver la vacuna que llevan ellos, que son la del HPV, ¿sí? Y la triple bacteriana acelular, ¿sí? Porque la que se colocan antes, cuando son adolescentes, es la celular. En la adolescencia es la acelular. Que después cuando veamos adolescentes vamos a ver la diferencia entre una vacuna y la otra, ¿sí? Bueno, cuando junto con estas vacunas, lo estoy mencionando, vuelve a colocarse la del meningococo. Otra enfermedad respiratoria, la tosferina, ¿sí? Que también se inmuniza con la vacuna, ¿sí? La tosferina está dentro de la quíntuple o pentavalente, que se coloca a los 2, 4 y 6 meses, ¿sí? Después hay una cuádruple que también incluye la tosferina, que se coloca a los 18 meses. Yo les menciono el tema de las vacunas y de a los meses que se tienen que colocar y contra qué enfermedad previene, porque es muy importante que ustedes conozcan las enfermedades y cómo se previenen, porque cuando hablamos de vacunas, no podemos decir, bueno, me tengo que aprender el calendario de las vacunas, ¿sí? No, es muy importante que sepamos contra qué previenen esas vacunas y conozcamos las enfermedades, ¿sí? Ahí ustedes en la bibliografía de la cátedra tienen una descripción bastante amplia de las enfermedades que hemos mencionado, de la tosferina, de la neumonía, del neumococo, ¿sí? Dice qué bacteria lo contagia, cómo lo puedo prevenir, cómo se contagia, ¿sí? Bueno, es importante que ustedes conozcan no solamente cuándo va la vacuna, si a los 2 meses, si a los 4, ¿sí? Tienen que conocer la enfermedad, ¿sí? O lo decimos al revés, ¿sí? Yo digo que bueno, a los 2 meses va esta vacuna y esta y esta y esta. Yo tengo que saber para qué es. Tengo que conocerlo. Tengo que conocer contra qué bacteria o contra qué virus me estoy enfrentando con esa vacuna. ¿Sí? Bueno, todo eso está en la bibliografía que os tienen en la cátedra, ¿sí? Vamos a pasar a otra enfermedad común, que es la diarrea o la deshidratación. Esto es muy peligroso en los niños, sobre todo en los lactantes, y en los viejitos, en los gerontes. ¿Por qué? Porque la diarrea tiene la característica de deshidratarnos, o sea, de dejarnos sin líquido. Nosotros, en el organismo, nuestro cuerpo se compone en gran parte, un 70% de líquidos, ¿sí? Y tiene que haber un equilibrio en estos líquidos y en los electrolitos, que son el sodio, el potasio. Si nosotros perdemos mucho sodio y potasio, ¿sí? Se van a perder muchas de las funciones que tiene el organismo. Bueno, cuando el niño tiene una diarrea, se produce una deshidratación grave, ¿sí? Y es muy peligroso. Por ejemplo, si perdemos mucho sodio, el sodio es lo que hace que se comunique una célula con la otra, ¿sí? Si perdemos mucho sodio, van a morir muchas células, ¿sí? Y el niño se va a poner muy grave. Entonces, por eso es tan importante tratar la diarrea y la deshidratación. La diarrea se produce a consecuencia de una inflamación en el intestino, ¿sí? O en el estómago. Cuando en el estómago, estamos hablando de una gastroenteritis.
Y esto hace de que aumenten las deposiciones y la pérdida de consistencia en las heces. No sé si recuerdan cuando ustedes vieron en adulto y anciano, cuando veían la composición del intestino grueso. Bueno, el intestino grueso, ¿sí?, que se divide en varios segmentos, ¿sí? A medida que van avanzando los segmentos, se va produciendo la deshidratación de esa materia fecal, ¿sí? Entonces, cada vez la materia fecal tiene una consistencia más dura, ¿sí? Bueno, cuando hay una falla en eso y no se absorbe el líquido, la materia fecal sale líquida, ¿sí? Y ahí se produce lo que denominamos diarrea, ¿sí? Por eso decimos que puede ser un problema en el intestino. Bueno, esto no está en el apunte, pero se lo digo yo a título informativo, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones que tiene la diarrea en los niños? La deshidratación, la primera complicación, lo más urgente que hay que tratar. También el niño puede tener una hipoglucemia, una intolerancia transitoria a la lactosa, puede tener convulsiones, ¿sí?, solamente si estamos hablando de que la diarrea ha sido ocasionada por una bacteria. Y bacteriemias o sepsis. Esto es cuando ya está muy avanzado, ¿sí?, y el chico está ya muy séptico, muy atacado ya por las bacterias. Tenemos un cuadro de IEPI que es bastante extenso para la diarrea y la deshidratación. Dentro de la valoración que vamos a hacer, lo que vamos a preguntarle a la madre es ¿cuánto tiempo hace? Acá también es muy importante, como lo dijimos antes, en el cuadro respiratorio, ¿cuánto tiempo hace? ¿Por qué? Porque si el niño tiene diarreas desde hoy, desde ayer, bueno, no ha perdido tanto líquido. Pero si la madre me dice, hace una semana de diarrea, estamos ante un niño que ha perdido mucho líquido, ¿sí? Otra pregunta, ¿hay sangre en las heces? ¿Sí? Porque si hay sangre en las heces, estamos frente a bueno, ya vamos en la clasificación, ¿sí?, frente a una disentería, ¿sí? Frente a una disentería. Que más adelante en el cuadro se lo explico. Hay que preguntarle cuántos vómitos ha tenido en las últimas 4 horas, hay que preguntarle cuántas deposiciones tuvo en las últimas 24 horas, ¿sí? Qué alimentos ha recibido el niño, qué líquidos ha recibido y si recibió medicamentos. Todo eso es lo que le vamos a preguntar a la mamá, papá, cuidador, ¿sí? ¿Qué vamos a observar? La observación es muy importante. Hay que ver si el niño está alerta, si está irritable, letárgico, inconsciente, ¿sí? Cómo están los ojos, si están normales o están hundidos. Hay que preguntarle a la mamá si los ojos están normales o hundidos. Porque para nosotros a lo mejor están hundidos y a lo mejor el niño ya es así. Eso se lo especifica, esto que le estoy diciendo yo, de preguntarle a la madre cómo lo ve ella, ¿sí? Porque a lo mejor nosotros lo queríamos por una percepción falsa. Eso se lo dice en los cuadros de IEPI que están en el manual. En el manual de IEPI, donde a usted hasta les dice cómo le tienen que preguntar las cosas a las madres. Bueno, ahí hace justamente esa especificación. Cuando se le ofrece agua o una solución con sales de rehidratación oral, ver si el niño las puede beber o si les rechaza o si le produce vómitos. La turgencia de la piel, la turgencia cutánea, vamos a hacer la prueba del pliegue, que es esta, ¿sí? Si el pliegue queda ahí, es porque está deshidratado, ¿sí? Si demora más de 2 o 3 segundos en volver, también. Y, por supuesto, observar el estado nutricional del niño. Probablemente el niño haya perdido mucho peso. Lo podemos pesar.
Bueno, una vez que ya hemos hecho esta valoración, ¿sí? Ya vamos a los cuadros. Tenemos dos cuadros, ¿sí? Uno es el que tiene la diarrea con deshidratación grave, luego la diarrea con algún grado de deshidratación, luego con la diarrea con alto riesgo de deshidratación, o sea que no se deshidrató todavía, no tiene algún grado de deshidratación como el cuadro anterior, y la diarrea sin deshidratación, ¿sí? Deshidratación grave, algún grado menor de deshidratación, riesgo de deshidratación y no deshidratación. Eso vendrían a ser las cuatro primeras clasificaciones. Bueno, obviamente que si tiene la grave, ¿qué vamos a hacer? Referencia al hospital, ¿sí? Antes de referirlo, es muy importante de que, en el caso de que se pueda hacer, darle las sales de rehidratación oral. Si el niño puede tragar, obviamente, ¿no? Si el niño no puede tragar nada, vomite todo, no va a ser posible eso. Esto se les da, estas sales de rehidratación oral, se le da cuando el niño tiene diarrea con algún grado de deshidratación. Cuando es grave, directamente al hospital. Cuando haya algún grado de deshidratación, intentamos nosotros brindarle estas sales, ¿sí? Hidratarlo con lactancia materna si es un lactante, ¿sí? Y que regrese a los 2 días. Bueno, después en los cuadros les menciono lo que tienen que hacer cuando no hay un alto riesgo de deshidratación y cuando no hay deshidratación. Hay un segundo cuadro que es cuando tienen una diarrea de 14 días o más, ¿sí? Que acá tenemos dos clasificaciones: diarrea persistente grave, hace más de 14 días que la tiene, o diarrea persistente, no grave, vamos a decir. Y por último, hay un tercer cuadro, que es el que le mencionaba yo, cuando el niño cuando le preguntaba a la madre si tiene sangre en las heces. Bueno, acá justamente se da por eso, porque si tiene sangre en las heces, estamos frente a una disentería, que es una enfermedad bacteriana. Bueno, ¿hay alguna vacuna para la diarrea? La Rotaria. Muy bien. Bien. A los 2 y 4 meses. Pero también, no solamente tenemos la vacuna, no es el único anticuerpo que tenemos, ¿sí? Tenemos otro anticuerpo natural adquirido, que es el materno, el anticuerpo materno, ¿sí? La lactancia materna previene mucho la diarrea, entre otras cosas, tiene un montón de beneficios la lactancia materna. Bueno, previene la diarrea. Por eso es tan importante la promoción con respecto a la lactancia materna. Promover la lactancia materna. Bien, la vacuna la Rotarix, ¿sí? Previene contra el rotavirus. Ese es el virus que la ataca. Bien. Avanzando con los cuadros de AYEPI, bueno, entonces el primero es, repasemos, descartarse hiperemia en general. El segundo es si tiene toda dificultad para respirar. El tercero es si tiene diarrea, ¿sí? El cuarto no se lo muestra en la bibliografía, pero es si tiene fiebre. Y el quinto es el que le menciona acá en la bibliografía, es si tiene problemas de oído y de garganta, ¿sí? Porque podemos tener, frente a este problema de oído y garganta, podemos tener la mastoiditis, la infección aguda del oído o de la garganta, la infección crónica del oído, o no tiene infección del oído, según el quinto cuadro de AYEPI. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuáles son otras de las enfermedades
con las que nos vamos a encontrar en los niños, ¿sí? Tenemos el sarampión, la rubiola, las paperas, ¿sí? La vacuna que previene estas enfermedades es la triple viral, que previene para los 3. Que se coloca a los 12 meses, ¿sí? Hacia el añito de vida, y al ingreso escolar, a los 5 años, vamos a decir. Bueno, también tienen una descripción ahí en la bibliografía sobre cada una de